política que prescinde de Estado de Derecho y de la casi no existente sociedad civil. Y está determinado, se dice y repite, por premisas políticas. No podría definirse mejor. Y el socialismo, que hablar, pues eso mismo, tienen el control de todos los medios de producción, etcétera, etcétera. Él propone, ¿no? Explica cómo surge el pensamiento socialista en Occidente, cómo las distintas doctrinas históricas que ignoran los derechos naturales de libertad, propiedad y Estado de Derecho. Parafraseo una idea que es que para llevar a cabo cómo el socialismo justifica la conducta dictatorial para llevar a cabo un programa económico de base ideológica, no como ciencias sociales, sino como una extensión integral de un régimen político. O sea, no hay otro interés que la base ideológica y es la que sirve de patrón, de guía. Julio hace una exposición maravillosa de los pensadores franceses modernos, vamos a decir, a partir de la Revolución Francesa, o los que dan origen a la Revolución Francesa tan exaltada, por supuesto, cuyas bases son en parte norteamericanas, que a su vez son hijas de las ideas inglesas, ¿verdad? Y todo esto, pues, hace que la Revolución Francesa sea un poquito, tal vez sea una palabra común, un batidillo de ideas entre las ideas liberales que para Julio, para mí, para todos deben tener una comprensión de lo que es en sí el liberalismo, que es precisamente lo contrario que significa en este país, que es como una especie de colectivismo, una especie no de dictadura, pero sí de comando político-social, lo que no es así. Las ideas liberales son las individualistas, las que el yo va primerito, como en México Juárez, ¿verdad? Cuando termina pues todo lo que fue el predominio de ciertas instituciones sobre el Estado mexicano. No quería entrar en detalles porque eso nos perdemos. Y él entonces señala el que propicia el terror en la Revolución Francesa. Ese no es liberal. Ese no quiere a su pueblo. Señala a otro de la misma caterva, Fourier, que anula en su pensamiento la iniciativa individual por medio del cooperativismo, donde el individuo no cuenta sino la colectivización. Menciona a Saint-Simon, lo sabemos, ustedes lo saben, porque son ustedes un público educado, culto. Saint-Simon, el determinismo histórico de Rousseau, ahí todo el ser humano está determinado, no hay opciones. Entonces, de ahí viene el materialismo científico y por supuesto el pensamiento positivista. Solo la ciencia es la única que da la solución. No hay otras verdades más que a través de la ciencia. Y la ciencia es, y estos son camisas de 11 varas, pero lo digo con convicción, puede ser relativista. Y la física lo demuestra todos los días, el relativismo físico que existe, hasta la medicina. De manera que Saint-Simon dice, solo la ciencia es lo único cierto. Proudhon, otro famoso, ataca la propiedad privada sin la cual el hombre se queda sin el amparo de nada, queda desamparado. Y Marx y Engels tomaron el determinismo histórico para inventar el socialismo científico. De ahí la fórmula inexorable de tesis, antítesis y síntesis, que en definitiva es una cuestión como de goma de hule, totalmente girando sobre sí misma, atada con lazos de hule. Y dice él, como un apotegma, cuestionamos la moral de un modelo que produce tanta miseria. Bueno, ahí tenemos preguntas para Julio. Y dice que el socialismo es el único de los 4 modelos que no es factible en un sistema democrático. Nos está diciendo el profesor Schilling que en un sistema democrático
y me encantaría si pudiéramos discutirlo después ustedes, puede existir el corporativismo, puede existir las otras tres formas de modelos. Curioso, ¿verdad? Por eso sorprende tanto. Entonces no vamos a contrastar más este aspecto, sino sabemos que las revoluciones son precedidas y motivadas por ideas de pensadores políticos que interpretan las necesidades de una sociedad y asusan la ejecución. Para Schilling, el valor del individuo, de respeto a la vida, de la propiedad individual, son primordiales como derechos naturales, que diferencia de los derechos civiles. No es lo mismo. Y nos aclara que hay cierta generalización cuando se habla de derechos humanos, sin clasificar con lo que se pierde en mucho la sustancia de derechos naturales del hombre, que son poderosos como un ariete. Entonces él ilustra los valores liberales y no liberales durante los 10 años cortos, Julio, interesantísimo, de la Revolución Francesa. Todo no fue miel sobre hojuelas. Robespierre fue el terror, fue lo antiliberal, fue lo antiindividual, fue ante lo humanista, y eso fueron 2 años, pero como dice el profesor Schilling, es lo que prevalece de la Revolución Francesa: el terror, lo malo, lo negativo, la revolución, el lío, el problema. Y no se menciona lo suficiente los periodos anteriores, los primeros 2 años, 3 años, 2 años, liberales de la Revolución Francesa, después los 3 años liberales, 2 años de terror con Robespierre y 3 hasta los 10 años siguientes, o sea, los últimos 5 años de otra vez agarrar el liberalismo por los cuernos con la presencia de Napoleón Bonaparte, que al final fue decepcionante en otros aspectos, pero que rescató con su código napoleónico, díganlo ustedes, los abogados aquí presentes, pues muchos de los valores que constan hoy en día en la jurisprudencia de muchos de nuestros países. En fin, todo es una ampliación, una enseñanza que no siempre procede en forma lineal o lineal, aunque el discurso siempre va de lo simple a lo injundioso, ya que las ideas y los hechos de la humanidad no siempre se concatenan linealmente, como hacían los aztecas con la cuenta larga y la cuenta corta. La cuenta corta eran los asuntos de todos los días, guerras, problemas, pasaba una epidemia, un grupo, una etnia se guerreaba contra otra. Eso eran elementos más cortos. La cuenta corta, la cuenta larga ya eran periodos de desarrollo de las mayores civilizaciones americanas, como la azteca misma, como la maya, como la inca. Diríamos que son las 3 mayores de la América, si no me equivoco. De manera que, como resumen, que ya se me pasaron las cucharadas, los conceptos expresados en dictaduras y paradigmas no tienen desperdicio. No hay nada hueco, no hay palabritas que sobren ni que falten. Es el trabajo totalmente académico del estudioso escritor o del escritor estudioso, de ciencias políticas y especialmente de los paradigmas históricos y los actuales, a través de una moral personal irrebatible. Pero y sin peros, es un compendio asombroso de todas estas materias que están presentes en forma natural, conjugadas por la sabiduría de tan joven hombre, que sabe estructurarlas para regodeo y aprendizaje del lector. Pienso que este aprendizaje en el libro pudiera servir de profilaxis cívica para activar la conciencia de nuestras juventudes en época temprana y las alentara a participar política sana e inteligentemente en el medio en que se desenvolvieran. Por supuesto, esto no es más que una utopía. Pues el ser humano es un pobre diablo que les hablan la vida todos los días sin ver regulaciones, por ejemplo, los semáforos, párate, abróchate el cinturón, no fumes,
para que tú mismo no te lastimes, no te hagas daño. O sea, por eso somos pobres diablos. Ojalá supiéramos mejor los catecismos de las democracias y los de los sistemas autoritarios también, para que por prueba y error nos equivocáramos menos los pueblos en la selección de nuestros gobernantes y apreciáramos la importancia de la división de poderes, del límite del gobierno del poder mediante la contención constitucional, que conociéramos la importancia de los derechos naturales, de libertad, propiedad y fortaleza de una sociedad civil, y de los mecanismos norteamericanos de frenos y contrapesos, como dice Julio, de checks and balances. Y pienso que para elegir razonablemente, el ser humano tendría que ser monótono, monotono, un solo tono, lo cual es imposible. La psicología descarta esa uniformidad, tanto como la democracia también la rechaza, y no la acepta en nombre de una justicia que pueda estimarse uniformemente repartida. Por eso él discute mucho el término de la igualdad. Bolívar lo hacía, Bolívar no aceptaba la igualdad, y no podemos aceptar en la Cuba de Castro la igualdad cuando nos servían la pequeña cuota de frijoles quincenales, lo mismo el gordo que el flaco. Las necesidades no eran iguales. Y, lógicamente, hago notar que agazapado tras cada paso, pensamiento, estructura, está la psicología personal del hombre, dotada de altruismo y miseria, de buenas intenciones y de codicia, de taras y obsesiones. En fin, está el batidillo de la mente humana que a la postre, por prueba y error, ha adelantado la calidad de vida de sus congéneres en el plano material, aunque reincida a veces retroactivamente, imponiendo estructuras económicas y políticas autoritarias que han fracasado y seguirán fracasando a lo largo de la historia, como lo demuestra brillantemente nuestro amigo. El libro, amigos, es un canto a la libertad. Es un vademecum, ven conmigo. Un compendio de la historia humana, vista a la luz de hombres e instituciones. Aclara, ilustra, complace. Felicidades, profesor. Buenas noches. Después de estas dos introducciones de los dos doctores, yo voy a tratar de ser muy breve, y en realidad no hay mucho más del libro que les pueda decir que acaba de decir la doctora. Voy a describir la diferencia que hay entre un tomo y el otro, y después voy a decir algunas palabras sobre Julio. Una cosa que a mí me llamó la atención desde que le oí presentar a él, bueno, no a él, pero él habló del libro, y por eso yo prefiero ser breve, porque me parece que él va a hablar mejor que todos nosotros. Cuando se introdujo como miembro del Pen Club, un acto de Ángel Cuadras, donde yo estuve, pues, a mí me impresionó mucho la estructura del libro, del primer tomo. Y la larga introducción que él hace, que es una cosa distinta. Y es larga, pero es necesaria, porque en realidad, después de leer la introducción, uno entiende perfectamente cuál es el propósito de él en escribir el libro. En realidad son dos tomos, sí, pero sin habérselo preguntado a él directamente, no me parece que son dos tomos, simplemente porque haberlo hecho todo en uno hubiera sido muy largo. Y como ustedes saben, desafortunadamente hoy en día, los lectores, un libro de más de 200 páginas le tienen como un poco de miedo. De todas maneras, la introducción es muy valiosa porque lo guía a uno, además, que es una cosa verdaderamente distinta. Yo no había visto una cosa como lo que él hace. El segundo tomo
empieza una vez más con algo relativamente distinto del primero, porque el primero se concentra en realidad en las dictaduras en sí, empieza con el totalitarismo y después va a describir dictaduras más específicamente, aunque casi todo se concentra en el comunismo y el fascismo, pero también considera algunas dictaduras no de la izquierda, que es una cosa bastante curiosa. Yo estaba diciendo cuando entramos que yo hace un tiempo escribí un largo ensayo que lo titulé La izquierda eterna y la derecha que nunca existió. Y en realidad estos dos tomos pudieran ser un estudio de la izquierda, porque es una cosa muy curiosa. Todos los totalitarismos, todos, son de la izquierda. No hay uno que no lo sea. Comparten una serie de características que todas son de la izquierda. Las dictaduras, que se le llaman de derecha, que para mí es un término que no tiene sentido, son dictaduras. Es lo que casi todos nosotros en realidad pensamos en dictaduras. Las de la izquierda no, las de la izquierda son totalitarias. Pero este segundo tomo empieza con la primera parte, porque son 4 partes, la primera parte, la tercera parte sí, pero la que abre el segundo tomo, es sobre mezclas, trae a reducir la economía, que es algo que sobre este tema, dictadura, totalitarismo, uno no piensa mucho en las cuestiones económicas, pero por supuesto la economía está directamente ligada con la política en cualquier sistema, y también obviamente lo está en las dictaduras y en los totalitarismos. Entonces él empieza esa tercera parte con 2 prototipos y 4 modelos. Los 2 prototipos son de la economía de planificación, como él le dice, que es una economía de control, se le puede decir de muchas maneras, pero lo que implica es que no es una economía libre. Y el segundo prototipo es precisamente la economía de mercado, que una vez más se puede describir de varias maneras. Algo curioso que él destaca es que estos 2 prototipos, en realidad ninguno de los 2 son puros. Probablemente nunca han sido puros. Siempre tienen sus mezclas de algún tipo de intromisión del Estado, por libre que sea, porque el Estado en realidad siempre ha jugado un papel, por lo menos a manera de establecer ciertos controles, ciertas reglas administrativas, así que es casi que ridículo pensar que pueda haber una economía libre, completamente libre. Entre esos modelos económicos, entonces él hace una descripción bastante detallada de, como la doctora mencionó, el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo y el corporativismo. A pesar de que da una serie de detalles y menciona una serie de pensadores que verdaderamente es impresionante, y por supuesto también lo es la bibliografía que tienen los 2 tomos, es algo verdaderamente digno de admiración, porque el trabajo investigativo que ha hecho, pues es por eso es que hace el libro tan grande. En el mercantilismo él destaca las ideas que quien no conoce mucho estos temas, sobre todo como es cuestión de economía, pues no conoce mucho el papel de los fisiócratas franceses, que son precursores a Adam Smith, el escritor de La riqueza de las naciones. Adam Smith, pero un poco después, tomó algunas de las ideas de los fisiócratas franceses y como que lo redondeó más. Y eso es interesante. En la parte del capitalismo, esto es una cosa muy curiosa.
Yo sé, y sobre todo se lo he oído mucho a mi buen amigo Hernando Rivas, que nunca se cansa de señalar esto, pero es una cosa muy curiosa, que Adam Smith, por ejemplo, lo que él describió, promulgó en su gran libro, no menciona la palabra capitalismo ni una vez. Sin embargo, Marx y Engels la mencionan cientos de veces, de una manera descalificativa, peyorativa, pero de todas maneras le dan, ellos en realidad son los creadores del término capitalismo. Julio, por supuesto, explica muy bien el sistema, cómo funciona, cómo debe funcionar, y el contraste con el socialismo, que una vez más, lo interesante que tiene para mí como historiador, porque como bien dijo la doctora, el libro no es un libro sobre ninguna disciplina, pero las incluye todas las que ella describió. Yo en realidad diría que el libro es un libro de ideas, y entonces pues alrededor de esas ideas lo va organizando de la manera que lo hace. Pero de todas maneras menciona esas figuras principales de las ideas de la izquierda, que empieza curiosamente en la Revolución Francesa. Yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo, a pesar de que Julio hace una diferenciación, que hay 3 revoluciones francesas por los periodos distintos. No hay manera en el mundo que yo pueda describir nada de la Revolución Francesa como liberal. No hay ninguna manera. No tuvo nada de liberal, y lo poco que tuvo no solo le mató el terror y la guillotina, sino le mató después Napoleón, que fue un gran dictador también. Además de todo lo demás, lo más importante que Napoleón fue un gran dictador. A la doctora se le quedó una figura importantísima y casi desconocida, que fue el precursor de todo esto en la Revolución Francesa, que fue Babeuf. Empezó con la conspiración de los iguales. Ahí fue donde empezó toda la maldición que nos ha caído después de la Revolución Francesa. Que aquí voy a meter un poquitico mi opinión personal. Para mí la Revolución Francesa ha sido la desgracia más grande que ha afligido a la humanidad, porque de ahí vinieron todos los males. Y el verdadero inventor de la Revolución Francesa, intelectual, el autor intelectual de la Revolución Francesa, pues esa gran calamidad de ser humano que fue Jean-Jacques Rousseau. De ahí viene todo. Él es el creador de todos los totalitarismos, que es de lo que se basa el libro en realidad. El cuarto sistema económico, el corporativismo, es de lo más interesante, porque una vez más esto es algo que no se conoce mucho. Y se conoce quizás más por el fascismo, pero hay una serie de otros sistemas corporativistas, inclusive uno que quizás muchos de ustedes no estén siquiera de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero aquí en nuestra América hispana el precursor fue Gerardo Machado, con su proyecto de Partido Único en Cuba, que fue antes del PRI de México. Había una serie de cosas muy comunes con lo que él le pone el corporativismo, y también dentro del corporativismo, curiosamente, bueno, no para mí, pero hay muchas personas que probablemente ni siquiera acepten esto. Dentro de eso, él pone la administración de Franklin Delano Roosevelt, lo que se llamó en inglés el New Deal, pero que tiene una cantidad enorme de rasgos corporativistas y dirigistas, sino socialistas en sí. En el capítulo 9, que sigue con la propiedad y el individuo contra el colectivismo, una vez más él menciona a un autor muy poco conocido, que fue el escritor francés Bastiat. Bastiat tiene un librito que malamente tiene 80 páginas, que se llama The Law, traducido en inglés, ¿no? Y en realidad, el que se lee ese libro
entiende mejor lo que se conoce por capitalismo o como economía libre o libertad en realidad, porque eso es lo que se refiere. Entonces, en realidad no tiene que leer mucho más después de leer Sebastián. Y ahí encontramos a Bastiat. Después entonces sigue la última parte, la parte cuarta del libro. Él la llama aberración idiomática. Muy interesante el título que le da. Y ahí, pues, incluye muchas otras cosas más, con los conceptos de legitimidad. Introduce a un autor alemán no muy conocido, Jürgen Habermas, introduce a Hobbes, introduce los derechos y los diferencia, los derechos naturales y los derechos humanos, que no es lo mismo, y introduce también la teoría del consentimiento popular de John Locke, a la vez que también introduce el derecho de revolución, que también viene de Locke. Y algunos de ustedes, como el amigo del doctor Beato, saben bien de la Constitución del 40, esa Constitución tan adorada por los cubanos y por mí. Tiene una cláusula, muy curiosamente, que inclusive la utilizó Manuel Urrutia en la defensa de Fidel Castro y su banda del 26 de julio. Él usó esa cláusula en la Constitución del 40 para justificar el ataque al cuartel Moncada. Locke, por supuesto, lo hace de una manera distinta, y ese es el concepto que está, que una vez más no es muy conocido, en la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia de Estados Unidos no es el preámbulo nada más, al contrario, eso es lo más conocido, pero es lo menos importante en mi opinión. El derecho de revolución, que es la justificación que Jefferson le dio a el movimiento independentista americano, es mucho más interesante, y eso viene de Locke. Entonces, ya para ir terminando, en el capítulo 15, que es sobre las revoluciones en sí, él describe 4 revoluciones que para él son paradigmáticas. La primera es la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688, muy poco conocida, pero fue la base de la Revolución Americana. La Revolución Inglesa y la Revolución Americana son completamente distintas a la francesa y a la rusa y a la mexicana y a todo lo que en realidad más bien nosotros pensamos en revolución. Es más, hay mucha gente que no le gusta siquiera que se le llame la Revolución Americana, y sin embargo, déjenme decirle, esto no es una opinión personal, esto es una opinión profesional de un historiador. La Revolución Americana fue profundamente mucho más revolucionaria que la francesa y que la rusa inclusive. Y estoy hablando inclusive como revolución social, y fue una revolución verdaderamente que perduró, que lo cambió todo y todavía sigue. Bueno, desafortunadamente últimamente no tanto, pero eso es otra cosa. Entonces, Julio, una vez más, como la doctora dijo, el libro no es cronológico, es más bien temático. Y entonces, termina por el principio. El último capítulo es sobre la democracia, y dentro de las democracias, habla de la democracia de la República de Roma, y por lo que él considera que fue uno de los grandes fallos de la República Romana, que tuvo un gobierno mixto también, menos el derecho natural y los derechos individuales. Eso no existía en Roma. Y entonces, pues, termina curiosamente con la democracia griega, que como la doctora una vez más describió, en realidad de democracia no tenía nada. El 10% de los griegos votaban. Por supuesto, las mujeres estaban excluidas, al igual que los esclavos. Pero de todas maneras, ese es el concepto que en realidad ha perdurado sobre una democracia, el gobierno por la mayoría. Y Julio describe perfectamente bien lo que es en sí la democracia. Y si nada más que pensamos en la democracia como el gobierno de la mayoría, tenemos a Chávez, tenemos a Correa. Él lo describe muy bien como es, que se aproxima bastante, pero él lo hace más conciso
que la descripción de la democracia que se promulgó por la Carta Democrática de la OEA en el 2001, que desafortunadamente nadie le hace caso. Yo conocí a Julio hace muy poco, pero hemos tenido una gran afinidad porque compartimos muchas ideas políticas, hablamos de libros que hemos leído los dos, y pues hay veces que pasamos 15, 20 minutos conversando de este tipo de cosas, y pues en realidad para mí es un honor y un placer que él me haya pedido que estuviera aquí hablando con ustedes esta noche, y a mí me parece que este es un libro que definitivamente vale la pena que lo lean, porque sí, es un libro largo, pero es un libro explicativo y descriptivo a la vez. Y él, a pesar de que es un libro de ideas, lo hace tan fácil de entender que verdaderamente es un placer leer el libro, y uno lo que no quiere es que se acabe el libro. Así que sin más, se los dejo a él. Buenas noches. Primero le doy las gracias al Kubrick Center y a la Feria Internacional del Libro de Miami por haber escogido esta obra. Realmente es un honor. La Feria Internacional del Libro de Miami representa la exposición de escritores del habla castellano más grande en los Estados Unidos, y que tenga el título, o sea, que venga como parte de la palabra Miami, pues para mí es realmente un honor, porque Miami es la capital de un exilio que rescató los valores de mi país, que aún están vivos esperando a un regreso, y Miami es también la ciudad donde hemos conocido a nuestros hermanos latinoamericanos, y en esa confraternización hemos aprendido todos, y realmente para mí, y le doy las gracias a Mariela Gal por todo el trabajo que ella hizo en hacer esto posible. Quiero agradecer a este formidable equipo, a Luis Ignacio Alarcada, a Rosa Leonor Whitmarsh y a Diego Trinidad. Realmente me han honrado con estas palabras del libro. Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por tomarse el trabajo de venir en esta noche. Realmente me honran con vuestra presencia, y sobre todo le doy las gracias a vos, que hace todo esto posible. Como bien dijo Diego, esta originalmente iba a ser un libro de un tomo solamente, pero a sugerencia de mi señora Marina, de Marlene, la editora, de Luis, el editor, y de un amigo, Carlos Alberto Montaner, que no pudo estar aquí, y les voy a decir por